solamente en el artículo 13.3, donde plantean hasta el 29 de junio, o sea, todo lo que no ha sido transferido en el mes de marzo, plantean ellos el tiempo que puede ser hasta junio. Entonces, lo que nosotros estamos señalando que es demasiado tardío hasta el 29 de junio y por ello se ha planteado que sea el 31 de mayo y por ello es que se ha aceptado esa modificatoria en el 13.3. Sí, queda el 31 de junio, retirando lo que decía hasta el 29 de junio. Por eso, el 13.3 queda con el plazo hasta el 31 de mayo. Bien, los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano el artículo 13. Aprobado por unanimidad. Bien. El artículo 14. Ah, no, ya está aprobado. Bien, la señora ministra va a pedir una reconsideración al artículo 14. En realidad, el artículo 14 es lo mismo que el 13, solo que cambia la fuente de financiamiento. Entonces, las reconsideraciones del 13 las tenemos que aplicar también para el 14. El 14 es exactamente lo mismo, solo que cuando el proyecto es financiado con endeudamiento. Entonces, la idea es que sean iguales, ¿no? Bien, en todo caso estaríamos aceptando un pedido y para lo cual pedimos primero que se vote la reconsideración del artículo 14.3 en lo que respecta el plazo de las prórrogas. Los colegas congresistas que estén de acuerdo con la reconsideración propuesta. Aprobado por unanimidad. Bien, siendo así, sometemos ahora a votación el texto, el mismo texto que habría sido planteado, las fechas, acá señala 29 de junio, sería el 31 de mayo y de la misma manera queda no 15 de junio, sino 10 de mayo. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano, aprobado por unanimidad. Artículo 16. Bien, el artículo 16, montos para la determinación de los procedimientos de selección. Aquí se le ha pedido a la señora ministra informarnos sobre los montos de consultores individuales de 40 a 60 millones. Bien. No sé si algún colega congresista desea hacer alguna observación. No, la señora ministra tiene que brindarnos la información antes. No me opongo a mantener las consultorías en el límite que estaban en realidad. Lo que se está proponiendo.
Sí, la propuesta era 60.000 que ellos planteaban y nosotros estamos planteando que sea a 40.000. Entonces, habiendo aceptado la propuesta, sometemos a votación, colegas congresistas. Los que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano, aprobado por unanimidad. Bien, colegas congresistas, para una mejor aclaración respecto del artículo 14, vamos a dar lectura en el 14. Si bien es cierto, hemos votado, pero solamente quiero para que quede en la transcripción la lectura del cambio que ha planteado la ministra y lo que hemos sometido a votación. Se ha agregado al 14.2 como un párrafo aprobado el expediente técnico o documento equivalente. La entidad del Gobierno Nacional, previa evaluación de los citados documentos, está obligada a realizar la transferencia para la ejecución del proyecto de inversión pública en el marco de los convenios suscritos hasta por el límite de los créditos presupuestarios autorizados a dicha entidad para el financiamiento de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 14.3. El plazo previsto en el numeral 14.1 del presente artículo podrá ser prorrogado hasta el 31 de mayo del 2018, debiendo emitir el decreto supremo correspondiente dentro del plazo antes indicado y presentar las propuestas de decreto supremo correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 10 de mayo del 2018 para aquellas transferencias que no han podido realizar las siguientes causales, que sí ya está en el texto. Y luego, después del inciso D, hay un párrafo. Para la emisión del decreto supremo señalado anteriormente, previamente debe darse cuenta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República de los proyectos de inversión pública incursos en las causales indicadas y el monto del total del presupuesto. En el siguiente párrafo queda las entidades del Gobierno Nacional para la solicitud de transferencias de recursos con cargo a su presupuesto institucional en el marco de lo establecido en el presente numeral, deben remitir un informe al Ministerio de Economía y Finanzas y dar cuenta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República respecto al cumplimiento de las causales antes señaladas, señalando las inversiones y los montos involucrados. El titular de la entidad del Gobierno Nacional es responsable de la verificación del cumplimiento de las causales establecidas en el presente numeral. La Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección General de Inversión Pública aprobarán de resultar necesario disposiciones complementarias para la mejor aplicación de la presente numeral. Bien. Hemos quedado en el artículo 16 y cedemos el uso de la palabra a la señora ministra para que pueda brindar la información respectiva. Pasamos al artículo 19, recursos para el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana y otros. Hemos solicitado la información sobre metas. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. En el Fondo Especial de Seguridad Ciudadana se están asignando 150 millones con cargo al referido fondo para implementar 13 comisarías en Lima y Callao, tanto la infraestructura como el mobiliario, el equipamiento y los vehículos.
esa implementación de las 13 comisarías son 95.2 millones, acá puedo dejar la lista. Y también hay el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana por 43.7 millones, básicamente en 4 distritos de Lima, que acá también están detallados y los puedo dejar para que cada uno de los congresistas lo pueda ver. Y finalmente hay 11 millones que están destinados al sistema de renting de vehículos, básicamente que es un sistema más eficiente, porque se hace outsourcing de todo el tema de la rentabilidad de vehículos, que lo que mejora su mantenimiento, etcétera. Eso es en cuanto a el Fondo de Seguridad Ciudadana. Luego tenemos el Fondo de Estímulo al Desempeño, el FED. Esto es un fondo concursable que básicamente lo que hace es ayudar a optimizar la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en materia de desarrollo infantil temprano. Básicamente lo referido al parto, vacunación, afiliación del seguro de salud, tratamiento de anemia, vigilancia en la calidad de agua, entre otros, en 25 gobiernos regionales que suscriban convenio de asignación por desempeño. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo nomás, en lo que es en logros en materia de mejora de proceso de gestión. Es el incremento en la proporción de establecimientos de salud ubicados en los distritos más pobres de los 25 departamentos con disponibilidad aceptable de multimicronutrientes para la prevención de anemia de 45 en el 2016 a 97 en el primer trimestre del 2017. Eso es en cuanto al FED. En el caso del FONIPREL se están asignando 100 millones con cargo de recursos del FONIPREL para básicamente hacer 2 concursos para el financiamiento de proyectos de inversión y estudios de preinversión abiertos para los 25 gobiernos regionales y los 1.874 gobiernos locales. La idea es que los fondos sean asignados de acuerdo a sus porcentajes de cofinanciamiento y a sus correspondientes niveles de necesidad y pobreza. El Fondo Sierra Azul finalmente son la asignación de 300 millones con cargo a los recursos del fondo para la construcción, mejoramiento y ampliación de sistemas de riego y represas en 15 departamentos del país. Acá le dejo la especificación de todo lo que acabo de decir. Bien, los vamos a hacer llegar a cada colega congresista la información que nos ha entregado la señora ministra y si no hay alguna observación lo sometemos a votación el artículo 19 sobre los recursos para el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, FED y otros. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano, aprobado por unanimidad. Sí, colegas congresistas, para informarles que ayer el ministro de Educación ha reformulado su presupuesto y como recién está ingresando el texto que debería consignarse, entonces vamos a dejar del artículo 25 hasta el artículo 35 que corresponde hasta la espera de su texto y pedimos que por favor lo hagan llegar a la brevedad posible para poder seguir avanzando con el debate. Pasamos a la 9ª disposición complementaria final.
Sí, colegas congresistas, en este artículo, el 9º, si bien es cierto, por error posiblemente se les pasó a los asesores de la comisión y de los congresistas, el 9º artículo que lo habrían considerado consensuado, pero en el momento del debate se generó las observaciones por la cual estábamos autorizando prácticamente que los propios ministerios podrían modificar sus presupuestos y por ello la propuesta que había sido planteada por la congresista Aramayo en ese entonces era retirar este artículo. Porque no tenemos una propuesta alternativa de en todo caso que nos traigan la propuesta y lo plantea y lo dejamos para luego analizarlo. Ya, le damos la palabra a la señora, el congresista Eresi pide la palabra. Muchas gracias, presidenta, señora ministra, señora viceministra, colegas congresistas. Quería pedir el uso de la palabra para exponer muy brevemente un tema que requiere una disposición complementaria. En el año 2015, el Congreso de la República, que en la Ley de Presupuesto del año fiscal 2015, por iniciativa del humanismo de Ollantumala, perpetró una expropiación absolutamente ilegal y contraria a la Constitución y las leyes. A partir de esa disposición 22ª, disposición complementaria del año 2015, se le quitaron los terrenos ribereños de los acantilados a la Municipalidad Distrital de San Miguel y se le entregaron al Ministerio de Vivienda para disque construir lo que muchos escucharon en la época, un acuario municipal que nunca se llegó a construir. Contrariando una ley de la década de los 90 que fuera aprobada por este Congreso de la República, que es la ley del proyecto de la autoridad del proyecto Costa Verde, que le da la propiedad de los terrenos ribereños a las municipalidades distritales que intervienen en la Costa Verde. Entonces me he permitido preparar un texto para una disposición complementaria que derogue ese extremo de la Ley de Presupuesto del año 2015 y se le devuelva lo que legalmente le corresponde al distrito de San Miguel y que fue ilegalmente retirado sin ningún tipo de procedimiento de expropiación y fuera de todo texto legal y constitucional, de manera arbitraria por el humanismo que tenía intereses en hacer un proyecto de acuario en un terreno que era un terreno municipal. Y entonces mi propuesta es la siguiente: deróguese la 22ª disposición complementaria y final, literal E, de la ley número 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, en el extremo que se refiere a la desafectación del dominio público e incorporación al dominio privado del Estado del predio ubicado en el circuito de playas y el Océano Pacífico, Distrito de San Miguel, Provincia y Departamento de Lima, e inscrito en la partida 13194226 del registro del predio de Lima, transfiriéndose la propiedad del citado predio a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, debiéndose aplicar lo establecido en la Ley 2636 y su reglamento, Ley de la Autoridad del Proyecto Costa Verde. Bien. Eso sería todo. Gracias, congresista. Nos hace entrega del documento para luego evaluarlo, revisamos y luego vamos a someterlo a votación en el momento que se considere pertinente. Bien, señora ministra, puede hacer uso de la palabra para que pueda informarnos sobre la novena disposición complementaria final. Gracias, presidenta. Yo reitero que a nosotros nos preocupa la ejecución oportuna de las obras públicas. Como dije anteriormente, nosotros, gracias al trabajo que hemos hecho con el propio Congreso, vamos a conseguir una buena ejecución este año, pero el problema es que se han atrasado gran parte de esa ejecución. Casi todo se está realizando en los últimos meses del año. En todo caso, no sé, señora presidenta, si podríamos evaluar, por lo menos establecer un porcentaje, ¿no es cierto?, que sí pudiese transferirse por decreto supremo. Lo que no queremos es que las obras lleguen pues demasiado tarde a los ciudadanos y, como dije,
la gran mayoría, más del 50% de la ejecución se ha hecho en los últimos 3 meses del año, porque obviamente el trámite con el Congreso atrasa el tema algunos meses, ¿no? Entonces, reiteramos que sí nos gustaría mantener la flexibilidad de las transferencias y estaríamos dispuestos de repente a hablar de un porcentaje máximo que eso se pudiese hacer por decreto supremo, porque nuestro fin último es que la obra llegue oportunamente a donde tiene que llegar. Bien, sí, efectivamente, teniendo en consideración esos problemas, es que ahora hemos cambiado la fecha, que ya no va a haber ese inconveniente, hemos adelantado al 31 de abril, ¿no? Entonces ellos van a tener la posibilidad de enviar con antelación al Congreso de la República y con ello creo estaríamos subsanando, pero de aceptar tal conforme lo han propuesto la novena disposición complementaria, no tendría sentido todo el debate que estamos haciendo en la ley de presupuestos y le vamos a autorizar que los ministerios puedan ellos transferir sin pasar por el Congreso de la República los presupuestos que nosotros estamos trabajando en la ley de presupuesto. Bien, tiene la palabra el congresista Bocángel, luego el congresista Monterola y el congresista Pacori. Sí, señora presidenta, trae usted a la ministra, lo sabe, creo que ya esta va a ser una nueva gestión, usted lo dice que quizás ejecución de este presupuesto va a ser diferente porque si vemos el portal de transparencia, todas las instituciones están atrasadas, ¿no? No más allá del 65, 70%, y muchas ya tienden a revertir el dinero y quizás esto que les va a ayudar a los sectores cambiar quizás o apoyarse en las transferencias va a ser importante sin la necesidad de llegar también acá al Congreso, porque un proyecto de ley llega al Congreso y también lo que demora. Lo que sí también decirle, ese filtro que existe entre los sectores, y le expliqué el caso de la región Huánuco, que no le ha llegado la continuidad a un proyecto de hace 1 año y medio y en estos momentos está paralizada esas obras. Esos contratistas ya van a poner sus demandas, laudos y unos arbitrajes y al final tenemos problemas. Por eso que ese doble filtro, cuando el sector, por ejemplo, en este caso, transportes, ya aprobó, pasó y le hacen otro filtro en el MEF, ahí vienen los problemas. Deben coordinar, creo que ya entre sectores, para poder de una vez transferir de una manera más rápida los recursos que puedan otorgarse a los diferentes gobiernos, tanto regionales como locales. Gracias, señora presidenta. Gracias. Congresista, tiene la palabra el congresista Monterola. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la ministra de Economía y a todos los colegas congresistas de la sala. Este artículo lo habíamos discutido en la sesión anterior y efectivamente era importante esas transferencias, pero dado que el próximo año ya es las elecciones regionales y municipales, necesitamos que Economía y todos los ministerios aceleren el proceso de desembolso para que se ejecuten las obras de infraestructura. Entonces, yo creo que si ya hemos aprobado un artículo muy similar, no estaría ya de acuerdo en que se siga manteniendo este artículo, se tendría que excluir, presidenta, ¿no? Eso es lo que yo quería manifestar. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Pacori. Señora presidenta, este artículo ha sido bien discutido en la anterior sesión y nosotros lo habíamos manifestado claramente. Se le han generado una serie de excepciones, además ya ha habido una modificación, una variación de fechas para las transferencias que podían realizar los propios ministerios. Y habíamos manifestado de que debería de ser la Comisión de Presupuestos la que también asuma el rol de fiscalización. En ese entender, ya habiendo subsanado en artículos anteriores disposiciones, este artículo debería de retirarse de la ley del presupuesto, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Violeta. Gracias, presidenta. Presidenta, yo quiero recordar un poco algo de las intervenciones referidas a este artículo en el debate de las sesiones precedentes. Y la principal preocupación, creo que por algo de confusión que hemos tenido en esta comisión, es que se podía asumir que estas transferencias están referidas a partidas que haga el gobierno central hacia otros organismos, por ejemplo, municipalidades o gobiernos regionales. En el entendido, incluso alguien mencionó, en el que ya estamos entrando en el 2018, vamos a estar en un año electoral. Pero lo que se refiere a este artículo no es a la eventualidad de transferencias hacia gobiernos locales, municipales o de un sector a otro sector. Se refiere específicamente a organismos públicos adscritos al propio sector. Y vamos a poner el ejemplo, poníamos el ejemplo, el caso del Ministerio de Vivienda con el OTAS.
¿no es cierto? El OTAS es un órgano adscrito al propio Ministerio de Vivienda. Si como parte de la política del sector, dentro de las metas establecidas, está cumplir determinada meta que se ha encargado a través de otro programa y luego como parte de la ejecución dentro del mismo sector se decide transferir de una partida de este organismo adscrito a otro, este articulado lo permitiría en ese sentido, de tal suerte que el riesgo, el peligro que se estaba advirtiendo en el debate anterior no existe. Esto no va a ser para transferir dinero, partidas presupuestarias del Ministerio de Vivienda a un gobierno regional o a un gobierno nacional, sino propiamente a organismos adscritos del mismo sector. Y eso, por poner un ejemplo, lo mismo en el caso de transportes o comunicaciones. Pero pongo el ejemplo, Presidenta, en el caso del Ministerio de Vivienda, porque ahí hay una meta particular en materia de agua y saneamiento. O en el caso de agricultura, por ejemplo, donde aquí se ha discutido insistentemente sobre los programas de lucha contra la pobreza en materia de infraestructura agraria, por ejemplo, estaríamos limitando al pliego, en este caso al Ministerio de Agricultura, a que pueda cumplir con las metas que el mismo Parlamento le está estableciendo y que son políticas de Estado, políticas de gobierno. En consecuencia, no pongamos esta camisa, no limitemos poniendo una camisa de fuerza y permitamos esta fórmula que además históricamente en el presupuesto ha existido. Estamos hablando, ya el MEF en ese sentido ha limitado este artículo, permitiendo que las transferencias sean única y exclusivamente para organismos adscritos al mismo sector. Gracias, Presidenta. Gracias. Congresista Percy, ¿deseaba intervenir? Bien. Colegas congresistas.